Dentro de nuestro simposio vamos a hablar de los antiogramas y el propósito es mostrar algunos ejemplos de algunos antiogramas prácticos. No trato de ser preciso ni con todo el detalle, pero quiero ser es más bien útil para que usted pueda tomar una decisión de un antibiótico. Recuerde que primero vamos a hablar de algunas generalidades de la microbiología y dentro de esas generalidades de la microbiología quiero recordarles en este slide las diferencias entre un gram positivo y un gram negativo. Como ustedes están viendo, al lado derecho de la pantalla está un gram negativo, al lado izquierdo un gram positivo. Los gram negativos tienen dos membranas, unos canales que se llaman porinas, de un espacio fantástico que se llama espacio periplásmico donde están las beta-lactamasas y además de eso tiene una membrana interna donde tienen sus receptores, sus proteínas que fijan la penicilina. Del otro lado están las bacterias gram positivas. Estas bacterias gram positivas tienen una cápsula muy importante, una membrana muy delgadita y tienen las proteínas que fijan la penicilina en esta región. Este cambio en la estructura son interesantes y nos van a permitir interpretar más o aprender a conocer más su comportamiento biológico. Viendo más adelante, vamos a recordar algunas fases con las que se hacen y se estructuran las paredes bacterianas. La primera fase, que es de glucuronización, en donde se recogen lo que va a ser la parte fundamental de la construcción de la pared bacteriana. Luego después viene una fase que es la de transglicolización. En esta fase es donde se conforman los unos con los otros glucopéptidos para poder ir armando y construyendo la pared. Aquí, por ejemplo, son inhibidas básicamente por los medicamentos que llamamos glicopéptidos. Y hay una fase donde se endurecen las paredes, ya que se hace un proceso de pegamiento. Ese proceso de pegamiento que se hace en los paralelos de la alanina es una transpeptidación. Y las transpeptidasas también se llaman proteínas fijadoras de penicilina. Estas transpeptidasas van a ser muy importantes porque si se bloquea o se inhibe alguna de ellas, va a colapsar la estructura de la pared y la bacteria va a fallecer. Repasemos algo de la microbiología básica. Los cocos gram positivos se diferencian básicamente los que son catalasa positivos y catalasas negativos. Los catalasa positivos hacen referencia a los que hacen reacción con el peróxido de hidrógeno, con el agua oxigenada, y son los estafilococos. De otro lado, los que no hacen esa reacción, que son catalasa negativos, se llaman estreptococos. Cuando la prueba de coagulasa es positivo en aquellos que son catalasa positivos, se llaman estafilococo aureus. Aunque hay algunos otros, este es el más relevante. Y en general, los estreptococos hacen parte de los catalasa negativos y se diferencian por su característica en la hemólisis. En el siguiente slide vemos cómo los gram negativos se dividen básicamente en los fermentadores y no fermentadores y pudiendo ser más preciso en la taxonomía, recuerden que básicamente los fermentadores son las enterobacterias y los no fermentadores más relevantes son las pseudomonas y las cinetobacter. Estas bacterias son de vital importancia para poder tomar una decisión clínica preguntando en el laboratorio su comportamiento en la bioquímica. Veamos ahora sí los antiogramas. El primer antiograma que quiero que repasemos es un antiograma que nos habla de un germen que es tal vez de lo más frecuente, que es el Staphylococcus aureus. Recuerden que cuando estamos ante un Staphylococcus aureus, aquí vamos a ver siempre la oxacilina. Después de eso vamos a ver las quinolonas y la clindamicina. En general, cuando hay sensibilidad a la clindamicina y las quinolonas, hay un fenotipo que se habla de un patrón comunitario. Aunque no es algo preciso, es usual y es útil reconocer que cuando hay estas sensibilidades puede ser de este patrón comunitario que ha demostrado que se incrementa la probabilidad de infecciones más severas en la piel y en el pulmón por sus características microbiológicas y por las toxinas que ellos tienen. Miremos acá que ellos tienen un test que se llama de resistencia negativa inducible a la clindamicina, que siempre va a ser importante evaluar cuando haya pruebas de la eritromicina que muestren resistencia. Este sería un Staphylococcus aureus meticilino resistente de probable origen comunitario o de patrón comunitario mejor. Por otro lado, aquí vemos otro antiograma que es de este mismo Staphylococcus aureus. Nuevamente revisamos la oxacilina, sale resistente. Vamos a mirar lo que pasa con la gentamicina, con la ciprofloxacina, que son resistentes. Y además de eso, este germen, aunque no está testeado en este antiograma, la clindamicina, pues ya vemos un patrón de resistencia a las quinolonas, a otros antibióticos, lo que nos hace
llevar a la conclusión de que puede ser un patrón hospitalario. Sin embargo, este antiograma no está validado, porque si ustedes se dan cuenta, la resistencia a las quinolonas son de todo o nada, o todos son sensibles o todos son resistentes. Aquí en este antiograma no sucede eso, y muy probablemente lo que se debe presumir siempre es la resistencia. Es útil en este caso utilizar la vancomicina. Miren que la MIC está en 1 y hace que el antibiótico vaya a funcionar con estas concentraciones inhibitorias mínimas efectivamente. De otro lado, vamos a ver el tercer antiograma. Este se llama también un estafilococo, pero es un estafilococo coagulasa negativo, que es del grupo de los estafilococos epidermidis, que en general son todos resistentes a la meticilina. ¿Eso qué significa? Que la oxacilina siempre va a salir resistente. Todos los medicamentos betalactámicos, cefalosporinas, carbapenems, piperacilinas, no van a ser efectivos para este germen. Por eso, cuando hablamos de meticilino resistente, excepto lo que pasa con ceftarolina y con otras cefalosporinas avanzadas, van a ser resistentes a todos los betalactámicos, a la gran mayoría de los betalactámicos. Un error frecuente en la práctica médica es que a los pacientes, ante una sospecha de un estafilococo resistente, se da una dicloxacilina y luego se cambia a una cefalosporina, y eso va a conducir a fallas terapéuticas. Veamos otro antiograma, y en este otro antiograma vamos a ver el germen que es el Enterococo faecium. Los enterococos son gérmenes muy complejos, son gérmenes muy importantes. Generalmente aparecen en infecciones urinarias o infecciones intrahospitalarias después de que se ha recibido ciclos de antibióticos. ¿Por qué sucede eso? Porque en general los enterococos son gérmenes que son resistentes a los carbapenems y a las cefalosporinas. Al ser resistentes, cuando los pacientes han recibido tratamientos con estos antibióticos, este germen se selecciona y hace importante que aparezca en infecciones en los hospitales, como les comentaba, en la infección urinaria. Es importante recordar que la ampicilina, los aminoglucósidos, la vancomicina son como los pilares fundamentales para el tratamiento de los enterococos. Por eso nos debemos concentrar en ese tipo de antibióticos y fijarnos muy bien cuando se hagan pruebas de sinergia gentamicina positivas que indicarían que la asociación del antibiótico que escojamos más la gentamicina daría mayor éxito terapéutico. En este caso, cuando están viendo, ven que la vancomicina es resistente y lo mismo que la teicolplanina. Muy probablemente se trate de un patrón de resistencia VAN-B, aunque se necesitan pruebas fenotípicas y moleculares, pues es claro que no se puede utilizar vancomicina en este tipo de gérmenes. El siguiente microorganismo es también un enterococo. Miren que acá ya hay una resistencia a la gentamicina, que es lo que estoy señalando, y aquí ya no sería una opción asociar la gentamicina a los antibióticos que se podrían utilizar. Pero miren que por fortuna la ampicilina es sensible y este es un germen que con un tratamiento con ampicilina sería suficiente de acuerdo a las circunstancias clínicas para dar el tratamiento. Acá estamos viendo la E. coli y en este patrón de esta E. coli sí nos vamos a fijar que la cefalosporina son resistentes y el test de Bless es positivo. Cuando estamos ante una E. coli con Bless positivo, pues tenemos la probabilidad de tener una infección, digamos, no más agresiva, pero más difícil de tratamiento porque las opciones terapéuticas se reducen. ¿Por qué se reducen? Porque los antibióticos betalactámicos no van a ser activos en su gran mayoría y tenemos básicamente los carbapenems o otros antibióticos con otro mecanismo de acción distinto a los betalactámicos como opciones terapéuticas. Entonces recuerden que hay que mirar esto, por ejemplo, que la ceftriaxona es resistente, que el imipenem y los carbapenems son sensibles y aquí aparece la piperana tazobactam como sensible. Aunque algunas personas pueden decir que hay una opción de tratamiento, en general nosotros preferimos no usar este tipo de esquemas cuando hay infecciones severas. Vamos a ver otro germen que se llama, esta es una E. coli, pero esta E. coli ya tiene una resistencia mucho más alta, incluso se ve resistencia a los carbapenems, es sensible a la amicacina, es sensible a la nitrofurantoína, y este germen es muy probable un productor de beta-lactamasas y también tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. También un germen como la Klebsiella pneumoniae es un germen
que es muy interesante porque además de eso ha incrementado su patrón de resistencia a través del tiempo. Nosotros debemos concentrar, y miren en este caso que los carbapenems, que es una opción terapéutica para este tipo de bacterias, ya son resistentes. Ya ahí nos habla que las opciones terapéuticas son mucho más limitadas, y ante esto nos vemos enfrentados a lo que se llama la presencia de una carbapenasa. Ya cada vez hay más pruebas de laboratorio que nos pueden esclarecer qué tipo de carbapenasa es. Pero desde el punto de vista práctico lo que nos dice es que no podemos usar los antibióticos convencionales, sino tenemos que en general usar una mezcla de antibióticos y siempre interconsultar al médico experto para poder manejar este tipo de bacterias. Luego hay una Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria que, digamos, nos han dicho siempre de su gran importancia en la clínica, y realmente es un germen importante, pero tal vez su importancia radica en su capacidad de resistencia. Nosotros vemos acá una bastante sensible a los antibióticos que se llaman antipseudomónicos, y estos antibióticos antipseudomónicos como la micacina, los carbapenems, el cefepime, la piperacilina, y básicamente este antiograma es de unas pseudomonas que son las que menos vemos porque cada vez vemos más resistencia a ellas. Se dice en algunos grupos que cuando haya más de 2 grupos de antibióticos de resistencia se llama Pseudomonas multiresistente, y cuando son a todos pan resistente, y es necesario siempre acompañarse de un especialista para tomar la decisión terapéutica en estos casos. Nosotros, y con este breve descripción de los antiogramas, los invito a que lean y que se integren mucho más con la importancia del laboratorio clínico. Tal vez las personas que trabajan en el área de microbiología conocen mucho mejor de las bacterias de lo que nosotros suponemos y nos van a aportar muchísima información. Yo los invito a que vayan al laboratorio, a que pregunten, a que revisen, a que miren cómo están las bacterias para tomar decisiones terapéuticas inteligentes. Nosotros no podemos simplemente ser reactivos a los resultados, sino podemos ser proactivos y trabajamos en conjunto con el laboratorio. Interpretación de un antiograma sin comunicación del laboratorio no existe, porque nosotros tenemos que aprender que la única forma de dar tratamientos efectivos en antibióticos es a través de una comunicación efectiva, y la comunicación efectiva es entre médico, laboratorio, farmacología, clínica, cuidado intensivo y las otras especialidades. Es decir, somos todos los que tenemos que trabajar porque los antibióticos se usen mejor. Los antiogramas son solamente una herramienta para dirigir un tratamiento antibiótico, pero hay muchos más factores que se tienen que tomar en cuenta para tomar la decisión de un antibiótico. La farmacología, la farmacocinética, la situación del paciente, los patrones de resistencia, y todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @infectoweb en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y a través de esta vía poder establecer con ustedes una comunicación. Nuestras redes sociales son para promover el estudio de las enfermedades infecciosas y poder profundizar en los temas a través de una metodología sencilla, pero que sea eficaz en los tratamientos médicos. Muchas gracias.